Hola a todos. Hoy quiero que hablemos sobre un caso de abducción extraterrestre. Nos trasladamos al 19 de septiembre de 1961. Un hombre llamado Barney Hill y su esposa, Betty Hill, estaban regresando a Estados Unidos desde Canadá. Durante la madrugada, cerca de la 1:30, ya estaban en Lancaster, en el estado de New Hampshire, dentro del Parque Nacional White Mountain. En ese momento, Betty vio un punto de luz junto a la luna a través de la ventana del auto. Al principio, pensó que era una estrella, pero el punto de luz creció y comenzó a moverse de forma irregular. Fue entonces cuando le pidió a Barney que detuviera el auto. Barney pensó que solo era un satélite y que no había de qué preocuparse. Detuvieron el auto y Betty recordó que tenían unos binoculares que usaron para observar las cataratas. Así que le pidió a Barney que los usara para ver de qué se trataba. Barney miró a través de los binoculares y dijo que parecía un avión. Incluso creyó ver ventanas. Pero justo cuando lo dijo, cambió de opinión, porque el objeto volador comenzó a acercarse rápidamente hacia ellos. Asustado, Barney encendió el auto y empezó a manejar por una estrecha carretera de montaña, intentando perder de vista el objeto. Mientras avanzaban, notaron que esa luz seguía moviéndose en el cielo, realizando movimientos erráticos. Finalmente, cerca de Indian Head, el objeto descendió justo frente a ellos. Barney no tuvo más opción que detener el auto. El objeto se iluminaba con una luz violeta y flotaba a unos 30 metros de altura sobre el auto, sin emitir ningún sonido. Barney sacó una pistola que tenía en el auto y salió con los binoculares en mano para observar mejor. Al mirar, pudo ver la forma del objeto. Era un platillo volador con dos luces rojas en sus costados y numerosas ventanas iluminadas en las que se distinguían entre 8 y 11 figuras humanoides, todas vestidas con uniformes negros brillantes, y mirándolo fijamente. Barney, aterrado, corrió de regreso al auto y le dijo a Betty: «¡Quieren capturarnos!». Inmediatamente arrancaron el auto y se alejaron rápidamente. Aunque no volvieron a ver el objeto, ambos escuchaban un zumbido persistente y extraño que parecía resonar dentro de sus cuerpos, algo que les provocó un estado de aturdimiento. Poco después, otro zumbido los devolvió a su estado normal, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían avanzado unos 56 kilómetros sin recordar cómo. Debido a lo tarde que era y a lo cansados que estaban, Barney y Betty decidieron seguir conduciendo hasta casa. Cuando llegaron, notaron que el viaje había tomado 2 horas más de lo habitual. Durante los días siguientes, Betty comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre el encuentro con el platillo volador. En sus sueños, ambos eran capturados y llevados al interior de la nave para ser examinados. Betty decidió registrar sus sueños y envió una carta a la Comisión Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, NICAP por sus siglas en inglés, contactando específicamente a un investigador llamado Walter Webb. Webb entrevistó a los Hill durante 6 horas y notó que Barney parecía reacio a recordar ciertos detalles, lo que él interpretó como un posible trauma psicológico. Webb le sugirió someterse a sesiones de hipnosis para intentar desbloquear los recuerdos reprimidos. En 1962, los Hill acudieron al Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra experto en hipnosis y muy renombrado en Boston. El NICAP se encargó de los costos de la terapia y el Dr. Simon realizó varias sesiones de hipnosis, separando a Barney y Betty en habitaciones distintas para que no influyeran en los recuerdos del otro. Durante las sesiones, ambos comenzaron a recordar una experiencia impactante. Mientras estaban inconscientes,
habían sido llevados a bordo de una nave extraterrestre y sometidos a exámenes médicos. Barney describió la experiencia como aterradora y, en algunos momentos, sentía tanta rabia y miedo que casi colapsaba emocionalmente. Bajo hipnosis, relató que el vehículo había sido detenido por una nave inmensa que bloqueaba el camino y que unos seres humanoides de aproximadamente medio metro de altura salieron y se dirigieron hacia ellos. Betty fue llevada a una sala de examen, donde se encontró con otro extraterrestre que parecía actuar como médico. Aunque el ser parecía amable, su dominio del lenguaje humano era limitado y a veces no entendía lo que Betty intentaba decirle. Este médico comenzó cortándole un mechón de cabello y luego examinó sus ojos, oídos, boca, dientes, garganta y manos. El extraterrestre le explicó que realizarían una prueba de su sistema nervioso. Sacó un instrumento parecido a una jeringa y lo insertó en el abdomen de Betty, causando un dolor intenso. En ese momento, el líder se acercó, colocó su mano sobre los ojos de Betty y el dolor desapareció por completo. Los seres tenían piel grisácea, ojos grandes e inclinados, bocas con una pequeña ranura y sin nariz. Solo 2 pequeños orificios. Uno de ellos sacó un objeto similar a un lápiz y lo apuntó hacia los Hill, lo cual hizo que ambos perdieran toda voluntad de resistirse. Como si estuvieran en trance, fueron llevados a bordo de la nave. Una figura que parecía ser el líder de los extraterrestres les explicó que solo les harían algunos exámenes simples. Curiosamente, aunque el líder no movió los labios, Betty sintió que las palabras se traducían misteriosamente en su mente al inglés. Una vez dentro de la nave, los separaron. Barney intentó resistirse, pero el líder le indicó que si cooperaba, el examen duraría menos tiempo. Después de aliviar su dolor, el extraterrestre médico también examinó los dientes de Betty e intentó extraer uno, lo que la desconcertó. Cuando Betty le preguntó por qué lo hacía, el médico explicó que anteriormente había examinado a Barney y descubrió que sus dientes podían retirarse. Betty le aclaró que eso se debía a que Barney usaba una dentadura postiza, algo que el extraterrestre no comprendía del todo. Si Betty no le hubiera explicado, los extraterrestres habrían registrado en su informe que los dientes de los hombres humanos son removibles, mientras que los de las mujeres no. Cuando el médico extraterrestre terminó con Betty, salió de la sala, dejándola a solas con el líder. Betty aprovechó la oportunidad para preguntarle de dónde venían. El líder le mostró una especie de mapa estelar, que tenía 2 círculos grandes conectados por líneas, rodeados de varios puntos pequeños. Le explicó que esos puntos representaban lugares que ellos ya habían visitado. Luego, el líder le preguntó a Betty si podía señalar la ubicación de la Tierra en el mapa, pero ella le respondió que no lo sabía. El líder entonces dijo que, si ella no sabía dónde estaba su planeta, no había forma de que él le explicara de dónde venían ellos. Después de esta breve conversación, el líder y el médico extraterrestre escoltaron a Betty y Barney de regreso a su auto. Los Hill continuaron su viaje de regreso a casa, pero el recuerdo de lo sucedido permaneció latente. Fue durante las sesiones de hipnosis que se revelaron todos estos detalles, ya que al principio ambos tenían recuerdos fragmentados y confusos del incidente. Go deeper and deeper, deeper asleep. Fully relaxed, all muscles are relaxed. You will remember everything, and you will tell me everything. Yes. I think I will stop, and Betty said, "Look, there's a star moving." But I said, "Betty, that's a satellite." And then I pulled over
to the side of the road, and Betty jumped off her side, on her side, with the binoculars, and I see that this is not a satellite. It's an airplane. You can see the rows of windows. She said, "Barney, that is not a plane. It is still following us." And I look and I see it is still out there. I believe Betty is trying to make me think this is a flying saucer. This is ridiculous. How far away was it? It was about 1,000 feet, I guess. I want to wake up. You're not going to wake up. You're in deep sleep. You're comfortable, relaxed. Go on. It's right over my right. God, I'm scared. I got to get my gun. Oh, I got my gun. All right. All right. That's all. I got to get my gun. Go to sleep, Steve. You got to get now. Did I get back in the car? There it is, up there. Oh, God damn it. Calm down. Calm. Not going to hurt you. Go back a little bit now. You say it's there. Did you say it was 1,000 feet away? It doesn't look that far. It's very big. I can see it tilted toward me. Tilted? What does it look like now? It looks like a big pancake with windows and rows of windows and lights. Rows of windows like a commercial plane? They're not like a commercial plane because they curve around to the sides. I can see it in his face. His lips aren't moving. Yes, go on. All right. I'll dig in my head. All right. Pull the binoculars away. God, give me strength. All right. Oh, there's my God, give me strength. I gotta get away. But you said they were friendly. You said they were friendly. Everyone was standing there looking at me, but everybody moved. I open my eyes. I see Betty is coming down the road. I have no reason to fear. I don't know where we are. And I'm not really too afraid. Why are you crying if you're not afraid? I wasn't afraid. I was afraid when I saw the men in the road. Men in the road? I've never been so afraid in my life. Tell me about the men in the road. It's all right now. You're safe here. I wasn't too afraid when I saw them. They separated. They came up in two groups. He did what? He's trying to start the car and it won't start. He said, "Don't be afraid. You don't have any reason to be afraid. You'll be on your way back home in no time." You mean he was walking in his sleep? Yeah, he was just like sleepwalking. These men spoke good English? Only one spoke. He had an accent, a foreign accent. There's a room. They start to take me in the room. They come in the room with this man who speaks English and me. Another man comes in. I haven't seen him before. I think he's a doctor. He tells me to take off my dress. Sort of in the middle of the room is a table. He brings over this. They're like needles. There's a whole cluster of needles. And each needle has a wire running from it. I asked him what he's going to do with it. And he said just a simple test of ultrasound. And he said he just wants to put it in my navel. And I'm crying and I tell him it's hurting. And then the leader, he goes over and he puts his hand, runs his hand in front of my eyes. And he says, "I'll be all right. I won't feel it." And all the pain goes away. I asked the leader, I said, why did they stick the needle in my navel? And he said it was a pregnancy test. Examiner he helped me get up off the table. And I put my dress on so I can go back to the car. And he said, "Barney isn't ready yet." And so then I began to get worried. And I asked him why it was taking so long with Barney. And he said, well, they were doing a few more tests with him.
but he'd be right along in a minute. And now I wasn't afraid at all. I started talking with the leader, and I said to him, what I needed was some proof. So he laughed, and he said, well, what kind of proof? What would I like? And I said, well, if he could give me something to take back with me, then people would believe it. And so he told me to look around, and maybe I could find something. And there wasn't much around, but on the cabinet, there was a book. I put my hand on the book and I said, could I have this? And the leader laughed, and he asked me if I thought I could read it. I could have the book if I wanted it. Did something in the metal of the wall. There was an opening. He pulled down a map. He asked me, had I ever seen a map like this before? The heavy lines were trade routes. The other line, the solid line, were places they went occasionally. The broken lines were expeditions. So I asked him, where was his home port? He said, where are you on this map? I laughed and I said, I don't know. So he said, well then, if you don't know where you are, there wouldn't be any point of my telling you where I am. And I felt very stupid because I didn't know where the Earth was on the map. Will you come back? And he says, I don't know. It's not my decision to make. He said, don't worry. If we decide to come back, we'll be able to find you all right. And I said, Barney's coming. He said, yes, you can go back to the car now. I got the book all ready to go down the ramp, but some of the other men are talking. The leader comes over and takes my book. I said, you promised me I could have the book. He said, but the others object. They don't want you to have it. And I said, but this is my proof. If you take the book away from me, I'll have no proof that this has happened. And he said, they don't want you to know it's happened. They want you to forget all about it. I won't forget about it. Curiosamente, al día siguiente del encuentro, aún perturbados, los Hill contactaron con la base militar de la Fuerza Aérea cercana, llamada PACE, donde reportaron su experiencia con el objeto volador no identificado. Un oficial de alto rango, el mayor Paul W. Henderson, los entrevistó en detalle y posteriormente, la base registró el incidente como un posible avistamiento de globo meteorológico. Tiempo después, se encontró un informe de la Fuerza Aérea, emitido desde la base de Pierce, en el que se registró un objeto extraño detectado por radar el 20 de septiembre de 1961, alrededor de las 2:00 a.m., a unos 10 millas del lugar del incidente reportado por los Hill. Este documento, con el código 10161, describía a un objeto de origen desconocido captado brevemente en los radares antes de desaparecer súbitamente. Además, un astrónomo aficionado llamado Marjorie Fish se interesó en el mapa estelar que Betty había descrito bajo hipnosis. Fish comparó el dibujo con un catálogo estelar de 1969 y sugirió que los extraterrestres podrían provenir de un sistema estelar a 39 años luz de la Tierra, en la constelación de Retículo. La teoría fue publicada en una revista de astronomía, atrayendo gran interés entre científicos y astrónomos. El famoso astrónomo Carl Sagan, sin embargo, mostró escepticismo sobre el mapa estelar de Betty Hill. Argumentó que los puntos del dibujo podían ser simples patrones aleatorios y no necesariamente un mapa estelar auténtico. Sin embargo, otros estudiosos, como el estadístico David Saunders,
Consideraron que la disposición de las estrellas en el dibujo era poco probable que fuera una coincidencia. Lo que hace este caso aún más impactante es que Betty y Barney Hill hicieron su dibujo en 1962, mientras que el catálogo estelar que Marjorie Fish utilizó para identificar el sistema de estrellas fue publicado en 1969, 7 años después. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que Betty y Barney realmente habían visto algo que no podía explicarse de forma convencional. Bob Lazar, un controvertido ingeniero que afirmó haber trabajado en la misteriosa Área 51, mencionó en una entrevista en 1989 que los platillos voladores que estudiaron allí provenían del mismo sistema estelar que Betty Hill había señalado en su dibujo, lo que algunos interpretaron como una confirmación de las experiencias de los Hill. Además, en los recuerdos bajo hipnosis, Barney describió cómo le insertaron un objeto similar a una aguja en el abdomen. Este detalle llamó la atención de los investigadores, ya que la técnica parecía extraer una muestra biológica, algo que se asemeja a la extracción de óvulos o esperma. Esto alimentó la teoría de que los extraterrestres podrían estar realizando experimentos genéticos para compensar su propia incapacidad de reproducirse naturalmente. Un detalle particular del caso de los Hill es la diferencia en las reacciones de cada uno tras el incidente. Barney, a pesar de las sesiones de hipnosis y los recuerdos recuperados, se mostraba reacio a aceptar que realmente habían sido abducidos. Su salud comenzó a deteriorarse poco después del evento y con el tiempo falleció, dejando a algunos investigadores a pensar que el estrés postraumático del incidente pudo haber afectado su bienestar. Por otro lado, Betty aceptó plenamente su experiencia, mostrando una actitud más optimista y resiliente al respecto. Continuó hablando sobre su encuentro hasta su muerte a los 84 años en 2004. En entrevistas, Betty describía el cielo lleno de objetos voladores no identificados, afirmando que la mayoría no emiten luz mientras vuelan, salvo cuando están detenidos o a baja velocidad. El caso de los Hill también destacó debido a su precisión y a los detalles únicos, los cuales han servido de referencia para otros relatos de abducción que surgieron después. Su historia influyó en la cultura popular y en la forma en que se perciben los encuentros con extraterrestres, especialmente en lo que respecta a las características de los seres grises, humanoides pequeños, de piel gris, ojos grandes y una aparente capacidad telepática para comunicarse. Este caso dio lugar a teorías sobre un programa secreto de abducciones realizado por extraterrestres y a la hipótesis de que estos seres estarían interesados en la genética y biología humanas para realizar experimentos o recopilar información. El caso de abducción de Betty y Barney Hill dejó un impacto profundo en la comunidad ufológica y en el público en general. Se convirtió en uno de los primeros casos documentados de abducción extraterrestre y el más detallado hasta ese momento. Los relatos de los Hill inspiraron investigaciones, teorías y debates que continúan hasta hoy, generando preguntas sobre la existencia de vida extraterrestre y su posible interés en la humanidad. El mapa estelar de Betty, los extraños exámenes médicos y los testimonios bajo hipnosis son elementos que han intrigado a investigadores, desde escépticos hasta creyentes, en la posibilidad de que los Hill realmente vivieron una experiencia fuera de lo común. El caso de los Hill permanece como uno de los encuentros extraterrestres más documentados y discutidos en la historia de la ufología.